planteamiento es no morirnos, terminar la vida. Va a estar más tranquilo. ¿Sale? En tal momento, en tales condiciones y por tales razones. El derecho a decidir sobre el término voluntario de la vida de una persona es el tema principal del documental El último viaje, en el que se da seguimiento a los días finales de la vida de Federico, un médico tanatólogo que ahora vertirá todos sus conocimientos en su familia y amigos. Conversamos con el director Rodolfo Santamaría Troncoso. Pues es un tema bien complejo, ¿no? Yo lo que creo es que es una realidad social que pasa, que está pasando y que se hace ilegalmente, que hay gente que no sabe que hay procesos legales para hacerlo, que es como la sedación. Y lo que creo que hay poderes por encima que no ayudan, digamos, ¿no? La religión, el doctor, digamos, no sé, él pensaba también en los hospitales privados, que de pronto es mejor mantener a un paciente en una cama durante días, semanas, aunque ya esté prácticamente muerto, porque es mucho dinero, ya sea que sea por medio de un seguro o que esté destruyendo el patrimonio de una familia, ¿no? Entonces creo que hay poderes ahí que no logran entenderlo. Pero yo creo que si se abre el tema y se entiende que el individuo debe tener derecho a decidir hasta el último momento y que es incluso un bien público porque evitas que estén camas llenas de pacientes que ya están en un estado pues que no es vida, ayudaría mucho, ¿no? Pero supongo o quiero pensar, no lo sé, que el costo político a lo mejor que piensan los políticos por eso no legislan, aunque hay estadísticas o hay encuestas que hablan que 7, 8 de cada 10 personas estarían a favor de una ley así, ¿no? Entonces creo que solo es cuestión de que se haga, o sea, debe hacerse ya, está ahí como el escenario, está la realidad social que se vive todos los días y está incluso el impulso social de la gente, ¿no? O sea, bueno, el apoyo, entonces no vería por qué no legislar al respecto. Digamos, a mí siempre me ha gustado esta tradición del cinema verité, que es un poco retratar esta realidad con una cierta intervención del cineasta, ¿no? Entonces hay como, por un lado hay un trabajo previo con la gente, o sea, quizá como una persona de ficción trabaja con un actor y lo prepara, uno trabajo previo de relación con las personas con las que vas a trabajar, ¿no? Y uno, digamos, trabaja también una propuesta estética, ¿no? Mi idea, digamos, era que la película empezara con, no que empezara, pero que fuera de lo racional a lo emocional y estéticamente que fuera igual, que a lo mejor empezara con planos muy abiertos, que fuera así, que luego se fuera acercando cada vez más y más hasta que llegáramos, ¿no? Digamos, estéticamente quizá no es así la película porque hay momentos donde era necesario al revés, pero un poco lo que yo hago es cuando estoy ahí es este trabajo previo de acuerdo con las personas, de permitirles, de decir lo que va a pasar, y cuando estoy ahí me intento no pensar en lo que está pasando ahí, o bueno, sí intento, sino justo ser sensible a lo que pasa ahí y pensarlo en términos de encuadre, en términos de cómo voy a resolver que esta secuencia de 1 hora se convierta en de 3 minutos, entonces qué planos necesito, cómo voy a manejar la luz, ¿no? Entonces hay un proceso ahí como de sensibilidad cinematográfica, pensaría yo, por un lado, de cómo construirlo visualmente y de sensibilidad humana, digamos, ¿no? De cómo estoy aquí sin faltar al respeto, siendo respetuoso, pero sí retratando esa realidad, ¿no? O sea, no alejándome lo suficiente, sino estar bien adentro de eso, ¿no? Es un trabajo, creo, de este trabajo previo con las personas y de estar ahí poco a poco ir ganando y encontrando esta estructura que uno, o esta estética que uno quiere mostrar. Yo creo que al final, y creo que es lo que queremos mostrar un poco en la película, es lo complejo que es este momento, ¿no? Uno tiene un imaginario de cómo actuaría ante cierta circunstancia, ¿no? La que sea, digamos, ¿no? Y en este caso el pulto culminante, que es un proceso de una enfermedad. Una cosa es lo que piensas y hasta que la vives es otro momento, ¿no? Y un poco el propio doctor es eso, ¿no? Una persona tan racional, tan clara, llega un momento en el que se da cuenta que la situación es más compleja, digamos, ¿no? Entonces, al final un poco lo que se abogaría o lo que yo abogaría es justo esta libertad individual. Si se aprueba la eutanasia o si se aprobara una ley así, o si tú tienes, al final lo que digo es que no es una obligación, es un derecho, ¿no? Y tienes derecho o tendrías derecho a decir, no, yo prefiero permanecer así, aunque esté en un estado de sufrimiento o lo que sea, pero no quiero morir, ¿no? Y al revés, el que quiera así, ¿no? Entonces al final un poco lo que se aprende es que
aunque sí te afecta el contexto, te afecta la familia, te afectan las instituciones, al final debe ser una decisión individual porque es el único que puede saber lo que quiere, ¿no? Sí, ¿no? La cuestión económica pues es tremenda, ¿no? Es muy caro, ¿no? Ahora creo que también es muy caro mantener a un paciente vivo, ¿no? Y ahí creo que el Estado tendría que darle la vuelta justo, ¿no? Mantener a un incluso una persona en estado vegetal vivo pues es costoso, ¿no? Con una muerte encefálica o con un estado de deterioro muy grande. Entonces creo que en ese sentido creo que donde la discusión tendría justo que verse, ¿no? Que a lo mejor para el Estado es más conveniente que que existieran leyes que ayudaran a morir a la gente, porque a lo mejor sería menos costoso para el Estado. Ahora, en el términos privados tal cual, sí creo que si no tienes un seguro médico, si no tienes recursos fuertes, es muy caro tanto mantener a alguien vivo como ayudarlo a morir, ¿no? Entonces sí, por supuesto, hay una desigualdad en cómo puedes morir incluso, ¿no? A lo mejor viviste toda la vida con el mundo encima, trabajando 1000 horas y ni siquiera puedes morir porque no tienes los recursos, ¿no? Es una cosa terrible. Y un poco el doctor lo que decía, hay que morir en tiempo y forma, ¿no? Porque a lo mejor hay quien dice, bueno, igual que se avienta en el metro, que no sé qué, pero bueno, las consecuencias emocionales, físicas de la familia, legales, pues es horrible, ¿no? Entonces hay que morir bien, digamos, ¿no? Hay que tranquilos, poderte despedir tranquilo en casa, o bueno, esa podría ser una opción, digamos, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, ahora legalmente existe la carta de voluntad anticipada, que es como un documento que tienes que sacar frente a un notario donde estableces que si te pasa algo no te mantengan con vida artificialmente. Entonces, creo que es importante que en ese sentido de la reflexión, de hablar sobre la muerte, la gente se prepare y que incluso se hagan estos documentos, porque a lo mejor si tú no tienes esta carta de voluntad anticipada y tú no quieres estar en estado vegetal, te mantienen porque, digamos, una vez que te conectan, sería un asesinato desconectarte, ¿no? Entonces, si no te conectan, no pasa nada, ¿no? Pero si ya te conectaron, ya quedaste ahí y puedes quedar años ahí como un bulto, digamos, ¿no? Entonces, parte de la reflexión es justo prevenir esta cosa. ¿Qué pasaría, no? Uno a lo mejor a los 20, 30, 40 años no cree que le puede pasar, pero a todos nos puede pasar un accidente o cualquier cosa y estar así, o un cáncer en cualquier edad puede llegar, ¿no? Él abogaba justo que desde la infancia se enseñara que la vida es un proceso finito, digamos, ¿no? Y que en el sentido de que se enseñara que la muerte es un proceso que se vive, uno puede planear mejor su vida y saber que tiene que llegar, ¿no? Porque al final un poco la idea de reflexionar sobre la muerte no es impulsar la muerte, sino impulsar la vida, ¿no? Celebrar la vida, celebrar que no sé, Federico un poco justo se enfrentó a tanto sufrimiento con tantos pacientes. Él dice que atendió a cerca de 2000 pacientes que sufrieron. Él era un amante de celebrar la vida y no entendía que alguien no celebrara su cumpleaños, ¿no? Porque justo al final es esto, celebrar la vida, y entonces tener conciencia de muerte es tener conciencia de vida, ¿no? Entonces, en la medida en que se le enseña a la gente desde chico que la vida no es atraer la muerte, es simplemente saber que acaba, porque todos vamos a morir, o sea, no es algo que nadie se va a librar, digamos, ¿no? Nadie va a librar. Todo seguro, ¿no? Igual unos se enamoran, otros no, muchos, pero la muerte entonces, pues pensarla no está de más, ¿no? Terminar la vida. Va a estar más tranquilo. ¿Sale? En tal momento, en tales condiciones y por tales razones, tengo derecho a disponer de mi vida, terminarla. El problema es desmitificar la idea de la muerte como algo malo, como algo feo, como que no debe pasar. Ah, Chihuahua, que levante la mano que no se vaya a morir. Yo lo que estoy tratando de transmitir es empoderar a la gente de su propia muerte. Cuando lo diagnostican y además lo que le diagnostican, empiezas a pensar en la muerte. Yo estoy consciente de que me voy a morir, pero no sé cómo va a ir decayendo y en qué momento dejaré de ser yo. Él lo que quiere es tener la capacidad y la libertad de él decidir cómo, cuándo y dónde y con quién. Y hasta dónde él está dispuesto a llegar. Ahí,